Buenas tardes, soy Iago Soto, director de ventas de Quobis. Bienvenidos a este webinar que tiene por título Comunicaciones seguras en la era de la inteligencia. El webinar está pensado para durar minutos aproximadamente y vamos a ir minutos al final para preguntas que pueda haber. Estamos utilizando el webinar y deberían tener una opción para poder enviar esas preguntas que recibiremos aquí en tiempo real y que, de ser posible, os contestaremos y si no, dejaremos esos minutos al final del día. Tenemos hoy 185 personas en este webinar, con lo cual es una tasa de éxito bastante alta, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un tema de relativo nicho. El webinar va a estar grabado y al final, bien aquellos que pudieron asistir o los que pudieron asistir solo de manera temporal van a recibir una copia del mismo en el correo electrónico. Supongo que en las próximas horas o en cualquier caso no más de 24 horas. Respecto a los temas que vamos a comentar, hemos uno de los puntos que vamos a considerar. En general, creo que la mayor parte de la audiencia de Quobis trabaja en el ámbito de comunicaciones en tiempo real. Estos son, comunicaciones relacionadas con voz, vídeo, colaboración, chat, etcétera. Centralizar el mensaje en esta parte. Y vamos a comentarlo desde vamos a intentar tratar un poco los puntos que aparecen a la derecha, intentando cubrir el mayor espectro posible, ¿vale?, del problema de la seguridad. Desde la definición del problema, los retos que tenemos actualmente y cómo están afectando a los clientes, tanto por experiencias propias como por medios. Vamos a intentar tratar aspectos cuantitativos, económico, cómo está a día de hoy el tema regulatorio y en general, aunque ya veremos dentro de este webinar que es un problema bastante amplio, ¿vale?, para el cual no existe una única solución, sí que vamos a intentar cerrar con qué se puede hacer a día de hoy. Haciendo una pequeña presentación por parte de Quobis, donde voy a dedicar únicamente sí que voy a presentar qué es lo que hacemos, que también ayuda a poder cuantificar o cualificar el sesgo que pueda tener nuestro propio mensaje. Quobis es una empresa de tecnología que surgió en el año 2006, con lo cual pues ya lleva casi 18 años trabajando en el ámbito de las comunicaciones, como comentaba antes, ¿no? Trabajando en proyectos relacionados con integración, desarrollo de soluciones enfocadas a la interconexión de redes de voz y no solo voz, ¿no?, porque también tenemos dentro de vídeo, WebRTC. Nos definimos como expertos dentro del mundo de telefonía de voz sobre IP, particularmente con el protocolo SIP, y también en el ámbito de WebRTC más cerca de soluciones de colaboración, tanto aportando desarrollo de tecnología, especialmente en el ámbito pero aunque no solo dentro del ámbito de WebRTC, servicios de integración para lo cual trabajamos con grandes clientes y también con un área específica de soporte donde se prestan asistencia correctiva, preventiva, proactiva para mantener del servicio en grandes clientes y en operadores de telecomunicaciones. Bien, pues pasando ya al tema que tenemos hoy encima de la mesa, vamos a tratar sobre el desafío de la seguridad y, como comentábamos antes, con el matiz de centrar el mensaje en el ámbito de las comunicaciones en tiempo real y además ligarlo a los nuevos desafíos como puede ser la migración al mundo cloud o específicamente aquellos nuevos ataques que estamos viendo en prensa relacionados con la inteligencia artificial. A modo de ejemplo, la noticia más fresca, que creo que fue la que nos dio pie a intentar o planificar la realización de este webinar, es una en la que aparecía, con cierto detalle, que seguro que es revisar a posteriori, pues donde un responsable de cuentas o de contable de una compañía financiera pensaba en todo momento que estaba hablando con un humano, que era el director financiero de la compañía, y resultó que era
un vídeo generado por inteligencia artificial, ¿no? Y esa relación de establecida en las llamadas de voz durante muchísimos años y las llamadas de vídeo cuando hablamos con alguien que conocemos o que no conocemos durante los últimos años vemos que se está rompiendo, ¿no? Por las posibilidades de poder replicar personas, grabaciones, voces o generar nuevas que permitan crear situaciones de confianza a personas que le llevan a producir errores. Este error o este fallo, este ataque no es puntual, no lo hemos vivido. Aquí hay casos cercanos donde pues aprovecha en prensa de que el director general de una empresa iba de viaje de negocios a un determinado, se motivó un ataque o una llamada dando voz modulada con el tono de voz de ese director general para ocasionar una transferencia económica, ¿no? a un atacante pensando que era pues eso, el director financiero pensando que la estaba realizando para el cierre de un determinado negocio. Han salido también noticias de suplantación de identidad incluso en procesos de contratación de recruiting, ¿no? Donde pues una persona que incluso a veces están generados por mecanismos de inteligencia artificial que son capaces de seguir una conversación. En general lo que vemos es que se está motivando, y esto llegará también al cierre de este webinar, una pérdida de confianza en el canal telefónico. También para videollamadas, pero especialmente también en el canal de voz. Típicamente hemos confiado en él, es decir, era una vía de generación de confianza al hablar con una persona, ¿no? Y ahora pues realmente no tenemos ni siquiera la certeza, ¿no? de que estemos hablando con una persona real. Bien, pues moviéndonos un poco ya hacia el contenido del propio webinar, vamos a comentar un poco, pues el origen. Ya hemos hecho algunos webinars relacionados con el ámbito de la seguridad. El primero fue en 2010, de seguridad de voz IP. En 2010 hicimos webinars explicando sobre eso. Yo creo que a nadie le importaba todavía demasiado, ¿no? Yo creo que el principal interés sobre el ámbito de la seguridad es algo muy reciente, que viene precisamente estos dos factores, ¿no? De la migración hacia un entorno cloud y la aparición de nuevas técnicas de inteligencia artificial, ¿no? En webinars pasados ya hemos comentado qué ocasionaba esa migración al cloud, ¿no? De una manera a lo mejor un poco más reducida, no con un foco específico en el ámbito de la seguridad. Pero ya mencionamos pues, que, por ejemplo, una de las cosas que generaba es que se igualan los costes en todo el planeta, con lo cual en algunos países que no había una cultura de pagar X euros, dólares al mes por ciertos servicios, pues ahora se estaba multiplicando ese coste, ¿no? Y también hablamos, por ejemplo, que se empezó a cifrar el tráfico telefónico cuando se empezó a cursar vía Internet hacia ese tipo de plataformas. Incluso organismos que pudieran ser críticos, del estilo de policías, partidos políticos o instituciones del Estado, apenas cifraban el tráfico, ¿no? Y ahora sí que eso ha cambiado, ¿no? En cualquier caso, sí que aparecen, fruto de esta migración a entorno clouds, nuevos desafíos. Básicamente motivados por las características de este servicio, ¿no? Ahí aparecen algunos de los puntos a tener en cuenta, ¿no? Problemas que pueden aparecer. A mí me gustaría simplemente recalcar un par de ellos. Uno es el modelo de responsabilidad compartida. Yo prácticamente acabo de aprender sobre esto, ¿no? Amazon, o sea, los clientes cuando hacen una migración hacia Amazon o cualquier tipo de servicio cloud, un Teams, por ejemplo, un Webex, piensan que la seguridad ya es responsabilidad de esa plataforma. Y realmente en las condiciones que están firmando están delegando, o sea, están asumiendo el cliente sobre problemas. La responsabilidad que asume el proveedor del servicio no es que sea mínima, pero pues está muy ligado al mantenimiento del servicio en su conjunto o similar. Pero cualquier tipo de amenaza de seguridad que pudiera aparecer, realmente está asumiendo la propia responsabilidad el propio cliente, ¿no? Hay nuevos factores que aparecen, ¿no? Hay uno que aparece ahí que también aparece como Shadow IT. En este webinar vamos a utilizar alguna terminología inglesa porque seguro que a algunos os apetece buscar información adicional y realmente apenas se está utilizando nomenclatura en castellano, ¿no? Para ciertos ataques o similares, ¿no? Por Shadow IT, por ejemplo, entendemos la utilización de dispositivos no homologados que se conectan a ese servicio y que incluso pueden conseguir transferencia de información hacia dispositivos personales o similares. Por falta de seguridad, entendemos que realmente
desconocer la arquitectura que hay detrás de un servicio cloud, muchas veces vemos la complejidad del mismo, pero infravaloremos las posibilidades de que pueda ser atacado, ¿no? Entonces, bueno, detrás de esto hay algunos de los conceptos que afectan específicamente a esa migración cloud y que es importante tener en cuenta. ¿Qué están haciendo estos proveedores? Pues están haciendo algunas cosas. Están haciendo esfuerzos para garantizar la disponibilidad del servicio durante un periodo de tiempo amplio. A priori hacen un diseño ya desde el origen para crear una arquitectura completamente segura, con ciclos o pruebas de seguridad a lo largo de todo el proceso y detrás de cada release de esas con nuevas funcionalidades de esa plataforma. Están también pasando algunos procedimientos para temas de cumplimiento legal o tener sellos de calidad o similares. Bueno, digamos que ya hay algunas cosas que están haciendo, pero en cualquier caso, no, o es un error considerar que es una responsabilidad solo del lado de ellos, ¿no? El garantizar la seguridad, ¿no? Donde realmente nosotros como clientes de esas plataformas grado de responsabilidad. ¿Cómo resolver o cómo dar una respuesta a estos problemas de seguridad? Pues requiere una solución compleja, mixta, híbrida, holística, ¿no? Que cubre muchos aspectos, ¿no? Muchos de ellos son coincidentes con cualquier otro tipo de solución que no sea específicamente del ámbito de voz o de comunicaciones. Es decir, es necesario tener unas políticas específicas a nivel de seguridad de la red, es necesario garantizar la seguridad de las aplicaciones y el acceso a la misma. Luego vamos a entrar en temas de ese ámbito, como son la autenticación de los propios usuarios. Requiere educación por parte de los usuarios. Sabemos que muchos tipos de ataques se basan en generar una confianza que no debería ser tal porque alguien llama por teléfono y acabas facilitando credenciales o acabas accediendo a un enlace que te está facilitando, ¿no? Entonces, no es solo seguridad o como mantener la protección de la red, hay más cosas, ¿vale? Hay que visualizar de una manera compleja. No es solo como el punto de vista que suele tener el responsable de seguridad de la empresa de me interesa la seguridad del dato, aquí hay más cosas, ¿vale? Tenido comunicado en tiempo real o posibles ataques que causan un daño económico directo, como puede ser el fraude telefónico por llamadas a números de tarificación adicional. Bueno, es importante tener una visión amplia, ¿no? del problema. ¿Qué tecnologías se están utilizando ahora para mantener la seguridad de las comunicaciones? ¿Vale? O se deberían estar utilizando. ¿Vale? Margen derecho aparece el SBC. El SBC, como ya sabéis, es una herramienta con la que trabajamos ya desde hace 17 años. Es una herramienta clave de interconexión. Y una de las cosas o aspectos que intentamos sostener nosotros es la puesta en valor del SBC también como un elemento de seguridad. Es ese firewall para servicios de voz que nos puede ser muy útil, ¿no? Especialmente ahora con toda la nueva tipología de ataques. Ese es el elemento que nos puede servir para hacer una detección de ataques, denegación de servicio, para ocultar la topología, es decir, para no publicar a través de las cabeceras de telefonía IP IPs privadas o IPs dentro de nuestra red. Es el elemento que podemos utilizar para temas de cifrado, etcétera. Pero no es lo único que sirve, o por lo menos debe ser complementado con otros aspectos. Es importante aplicar ciertas políticas o aprovechar ciertas características específicas del protocolo SIP, pues que permite, entre otras cosas, el cifrado de la propia señalización, utilizar herramientas de monitorización para, y ahora especialmente que hay con inteligencia artificial y con, el avance en ciertos algoritmos tipo machine learning o similar, que podemos incluso detectar el comportamiento extraño o anómalo de las comunicaciones, pues es importante utilizar este tipo de soluciones. Desde luego, como comentaba, utilizar tecnologías basadas en inteligencia artificial pues para detectar fraudes o hacer un mantenimiento preventivo. Uso antivirus, políticas específicas en el área de la virtualización para garantizar la seguridad. Aparece también ahí, fiabilidad de la llamada, que está muy ligado con el problema del spoofing o suplantación de la identidad, que luego comentaremos un poco. Bien, tenemos soluciones para ello, ¿no? Al final intentaremos también cerrar un poco el webinar con qué son los pasos que se deberían dar, ¿no? Cifrado, una de las preguntas
placer. Ya, pero yo tengo mis aplicaciones van cifradas extremo a extremo. Con lo cual ya estoy cubierto, ¿no? Bien, bueno, en ese caso estás cubriendo un único problema, realmente que podría ser la intercepción ilegal de tu propia llamada. Y en cualquier caso, además, normalmente ese cifrado extremo a extremo no es tal, es falso, ¿no? Los operadores, proveedores de servicio, no por ellos mismos, sino por aspectos relacionados con cumplimiento legal, tienen muchas veces la obligación de facilitar la intercepción legal de las llamadas, porque hay un requerimiento judicial o similar, con lo cual el cifrado extremo a extremo puede ser, pero hay de tu extremo a un extremo del proveedor de servicio, ahí ya no está cifrado, y luego de ese proveedor de servicio hacia el otro extremo, con lo cual no es, los extremos no son los que muchas veces pensamos. De todas maneras, sí que hay algunos datos al respecto de esto. Sí que vemos que ahora hay una conciencia al respecto de la necesidad de cifrar. Gracias al uso masivo de TLS en el tráfico web, pues ahora ya empieza a considerar ciertos usuarios que la transferencia en claro de las cabeceras, mensajes de señalización SIP, el tráfico de media, bueno, pues ya, y gracias sobre todo pues, a que proveedores cloud, especialmente Teams, así lo obligaba, pues bueno, ha habido o ha generado un mayor interés por parte de los usuarios. Vale, pues ahora 3 slides simplemente para comentar posibles amenazas. Hay muchas, ¿vale? Entonces, bueno, las hemos agrupado en algunos apartados para que sea más fácil de identificar. Son muchas y requeriría a lo mejor más bien un workshop para explicar una a una. Entonces, yo creo que vamos a mencionar algunas de las que pueden ser más curiosas, ¿no? Una de ellas es la suplantación de identidad, spoofing, que comentaba antes. Alguien te llama y piensas que es otra persona, bien porque lo dice verbalmente, porque llama con el número de teléfono de esa otra persona o similar. Aquí hay mucha variedad al respecto de esto. En videollamadas que se cambia la cara, en la voz que se cambia la voz porque se modula con la voz de otra persona, que se cambia el número llamante para que pienses que te está llamando un banco y realmente te está llamando un atacante. Y especialmente, pues eso, la inteligencia artificial está permitiendo muchas cosas, ¿no? La inteligencia artificial y la capacidad computacional que hay a día de hoy, ¿no? Donde realmente puede y hay elementos que te pueden hacer una transcripción automática, hablar en otro idioma, pues hay otras soluciones que te permiten hablar con el tono de voz de otra persona e incluso utilizar expresiones propias de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de aspectos es importante. Por ejemplo, aparece uno que es Ghost Fraud, que es, bueno, es la suplantación incluso de identidad de personas que fallecidas, ¿no? Que realmente hay muchísimas variantes al respecto de esto, ¿no? Y como comentaba, sí que hemos intentado mantener los nombres en inglés un poco porque no había una traducción directa. En el ámbito de la autenticación, bueno, ahora también estamos en un mundo donde todo te piden dobles factores de autentificación, triples o similares. Es el mismo problema que se padece con cualquier otro tipo de servicio IP, con la salvedad de que estamos hablando de tráfico en tiempo real, con lo cual, pues hombre, para establecer una llamada de teléfono puntual o para contestar esa llamada, lógicamente pasar varios factores de autenticación es complicado, ¿no? Porque se pierde la magia del tiempo real, ¿no? Entonces, quizá eso es uno de los factores principales a la hora de tener en cuenta. ¿Más cosas que pueden afectar? Bueno, el cifrado. Antes comentaba que sí que se está cifrando cada vez más, con lo cual está fenomenal. Te estás evitando el problema de la intercepción ilegal de las llamadas, como comentaba antes. Pero recordad que muchas veces eso, que realmente hay elementos que pueden estar expuestos o incluso tu propio dispositivo final, el teléfono o el dispositivo que estés utilizando para establecer la llamada, con lo que lógicamente ahí no va a estar cifrada la llamada y como tal también puede ser comprometido. Pero hay una nueva amenaza que surge fruto de la capacidad computacional del quantum computer, ¿no? De la computación cuántica, ¿no? Donde realmente se pueden romper los algoritmos específicos que había para cifrar llamadas de manera bastante sencilla, por lo menos mucho más rápido que anteriormente. También heredan todos los posibles ataques que hay a nivel de sistemas, es decir, una PBX, alguien puede hacer un acceso a esa PBX, se pueden hacer ataques de negación de servicio contra esos elementos que estén en una nube pública, una nube privada,
pueden ser distribuidos. Hay ataques específicos de denegación de servicio dentro del mundo de la telefonía, que es lo que aparece ahí con esa T delante del Denial of Service, en el tercer punto, donde se puede hacer avalanchas de llamadas. De hecho, el CPS se refiere al número de intentos de llamadas de segundo, que es uno de los factores más críticos en las redes, porque normalmente no suelen estar bien dimensionadas para soportar avalanchas, ¿no? Hay ataques específicos contra los propios sistemas de comunicaciones. Muchos son conocidos ya del mundo IP y otros específicos del mundo de la telefonía. Y luego hay amenazas o ataques también dentro del mundo de la voz IP y especialmente dentro del ámbito de la colaboración, pensando como tal en herramientas de vídeo o similares. Dentro del mundo de la voz IP, bueno, pues hay muchos, se me ocurre también, pues eso, cualquier tipo de manipulación SIP. Recordad que también pueden ser ataques mixtos. Antes puse un ejemplo donde realmente había una llamada de teléfono suplantando la identidad de una persona, pero puede ir combinado pues con un envío de un correo electrónico en paralelo, como para generar un SMS, para generar cierta confianza, ¿no? Y luego dentro del mundo de la colaboración nos estamos encontrando nuevos ataques dentro de las típicas plataformas de videollamadas de Zoom o Teams o similares, donde pues aparece gente conectada en las salas que están en sombra, que no están autenticadas o aparentemente que no sabes quiénes son. Surgen grabaciones, surgen transcripciones automáticas o resúmenes de las propias llamadas, donde también te queda la duda de dónde está alojado como tal o qué pasa con ese contenido, etcétera, ¿no? Que hay ataques específicos dentro de este mundo. Bien, pues vamos a pasar a la segunda, a un nuevo contenido más relacionado, pues eso, con alguno de los puntos o cosas que debemos tener en cuenta, medidas para prevenir ataques, ¿no? Hemos entrado en presentar el problema. Bueno, vamos a entrar ahora en la parte de qué se puede hacer, ¿no?, para solucionar este problema. Y aquí se mencionan algunos puntos relevantes, ¿vale? Bueno, aparecen 6 bolitas, que son un poco las que vamos a entrar a detallar, y es una mezcla de todo, ¿vale? Esto no es un problema que se solucione de manera simple, con un único paso de instalar un antivirus y ya está. Pues no. Aquí hay que tener en cuenta muchas cosas y cada una pues, requiere una solución específica. El cifrado, antes estaba hablando únicamente del cifrado de las comunicaciones, con los problemas que ya puede tener, el uso de TLS y SRTP, que es los estándares seguros para envío de señalización y media, es altamente recomendable a día de hoy. De todas maneras, eso solo soluciona parte del problema. Es importante hacer una ocultación de cabeceras para que nos revelemos información confidencial dentro de la arquitectura de nuestra propia red. El tráfico SIP va pasando de punto a punto y va guardando información por donde va pasando y puedes aportar direccionamiento privado y hacerlo, bueno, trasladarlo a un tercero, ¿no? Entonces eso se puede evitar. Y también es importante también el cifrado de las comunicaciones, de las propias grabaciones. Cada vez se graba más, se graban resúmenes, se graba la propia llamada y se graba en muchos sitios. Entonces eso es un nuevo problema que está apareciendo, ¿no? Aparece aquí también mencionado como posible medida el watermarking, que es algo que, bueno, ya lleva existiendo un montón de tiempo. No se ha utilizado porque no había una demanda, pero ahora puede haberlo. Es decir, se trata de introducir información confidencial dentro de un vídeo, dentro de una llamada de voz, dentro de una imagen, que permite garantizar la robustez de ese mensaje, es decir, que no ha sido adulterado y además el origen del mismo, si eres capaz de introducir un certificado. Entonces, esto es útil para poder validar la autoría, ¿vale?, del propio contenido que se está transmitiendo. Si tú tienes tu certificado digital, en el caso de España, de la fábrica de moneda de timbre, y eres capaz de ocultar o firmar una videollamada en todo momento, en los frames de la videollamada con tu propio certificado, y en el otro extremo hay algo que lo puede validar pues contra la entidad certificadora, pues tienes una garantía sobre el contenido de la llamada. Bueno, son cosas que van a ir progresivamente apareciendo. La autenticación es un mundo, bueno, he destacado aquí algunos de los puntos que es importante tener en cuenta. Estamos en una estrategia de autenticación basada en múltiples factores. Es importante, no todos sirven para este tipo de servicios y es importante, pues eso, buscar cuáles son los mejores mecanismos. A día de hoy hay un problema relevante de las propias cabeceras. Antes, cuando alguien te llamaba de un número de teléfono, tenías la certeza de que era esa persona porque era difícil suplantar esa identidad. Ahora es extraordinariamente sencillo. No es que haya
un vídeo, un tutorial en YouTube. Es que realmente es casi trivial hacerlo. Si tú tienes tu cuenta en Twilio, puedes hacer una llamada de teléfono y cambiando el número a tu gusto y el operador la va a entregar al destino. Y puedes poner que es el número de teléfono de un banco y generar un ataque, ¿no? Entonces, para eso están apareciendo mecanismos puntuales y mecanismos, bueno, con el ánimo de dar una solución. Y va en la misma línea, introducir certificados para que las llamadas no solo sean cifradas, sino que sean certificadas y que tengas la certeza sobre el origen de esa propia llamada. Ahí aparece al final de todo, por ejemplo, la mención a STIR-SHAKEN, que es el protocolo más cercano a ser un estándar en Europa, pero que ya está en uso en Estados Unidos, Canadá y en algunos países de Asia, ¿no? Más puntos a la hora de tener en cuenta, pues bueno, importante tener el uso de, bueno, el control de acceso, no solo tener políticas seguras, passwords y validación de los usuarios, sino también políticas de comprobación de, pues por ejemplo, listas blancas, listas negras, que eso es algo que típicamente se hace en el SBC, muchas veces no se presta especial atención y a lo mejor es interesante tenerlo. Gestionar bien la política de quién puede hacer qué cosa y qué tipo de llamadas puedo permitir, incluso tráfico que pueda ser entrante, ¿no? Hay aspectos también relativos a la privacidad. Cada vez hay más información confidencial. Tenemos todo, proveedores de terceros que están fuera de nuestro control. Estamos metiendo muchas soluciones o aplicaciones del marketplace de esos proveedores y hay información a priori confidencial en múltiples ubicaciones y no de manera muy controlada, ¿no? Y como comentaba antes, por ejemplo, los resúmenes de las llamadas, donde viene muchísima información y de manera bastante sintética, están almacenados y muchas veces no sabemos dónde. Yo lo he comprobado porque lo he preguntado alguna ocasión, ¿no? Y luego, bueno, lógicamente también aspectos en cuanto a la seguridad de la propia red, ¿no? Donde tenemos que estar especialmente atentos, ¿no? Es necesario generar políticas de seguridad, era la última de las 6 burbujitas que aparecían en la slide anterior. Y aquí en esta slide quería simplemente trasladar que muchas veces los mecanismos de seguridad pueden ser diferentes dependiendo de la tipología de contenido, ¿no? Antes comentaba en el ejemplo de vídeo, pues en el vídeo a lo mejor introducir watermarking puede ser útil. Incluso, pues bueno, para ciertos aspectos puede ser útil, como procesos judiciales o similares, pues para tener la certeza sobre la identidad de la persona. Pero a lo mejor las mismas soluciones no son aplicables de manera igual al mundo de la voz, ¿no? El fraude telefónico, que alguien llame, se conecte a tu PBX y haga llamadas a números de tarificación adicional de Tailandia, pues es algo que en videollamadas no ocurre. Pero sí que ocurre eso, que alguien se conecta a tu centralita y te hace un agujero económico relevante, ¿no? Y a veces tardas en darte cuenta, ¿no? Ahí liga un poco con la necesidad de realizar una monitorización, ¿no? del propio servicio. Y para el caso del chat, pues puede ser diferente. O sea, en el caso del chat, ahora, por ejemplo, tenemos un nuevo desafío con el chat, que es realmente la Unión Europea, por ejemplo, está forzando a que los grandes proveedores puedan interconectarse. Ahora vamos a tener múltiples fuentes para recibir mensajes y, lógicamente, hay amenazas específicas a la seguridad que pueden venir derivadas de eso. En general, bueno, lo que estamos viendo es que el coste de la seguridad a nivel de comunicaciones está creciendo y abarca muchas cosas. Abarca desde tecnología que necesitas adquirir, capacidad en cuanto a sistemas, diseño de la propia arquitectura, coste de habilitación o formación de los propios usuarios, que antes pues a lo mejor no era necesario y ahora tienes que hacerle consciente, bueno, que sea consciente de ciertas cosas. Hay sanciones, ahora comentaremos algún caso, hay sanciones millonarias en algunos aspectos. Certificación, que la obtengas porque es útil, es porque te la exige, te la va a exigir una administración pública para trabajar con ellos. Y luego hay muchísimas pérdidas directas. Estamos viendo casos de millones de euros en todos los bancos, solo por el caso de spoofing, que sin participar ellos en el ataque, porque ni siquiera se conectan a su red para hacer esa llamada de teléfono, alguien suplanta su identidad, genera la confianza y realmente los bancos están asumiendo pérdidas económicas directas, ¿no? Además del caso del fraude telefónico que comentaba antes, ¿no? Que también es un ataque cada vez más frecuente, ¿no?
Solo en temas de sanciones, aquí, bueno, sanciones y ataques. Hay aquí algunos casos de empresas grandes conocidas. Aquí ya no hay un sesgo nacional dentro de esta slide para intentar mantener un poco la internacional del problema. Nos estamos encontrando, pues eso, Nokia, operadores tipo Deutsche Telekom, Zoom, similares que han padecido bien ataques directos que le causan, bueno, pues alguna razón o un daño reputacional, un coste económico directo, pero en otros casos es el propio regulador el que está marcando una sanción, que puede ser, pues eso, simplemente, pues una regulación para cumplimiento de guardar negociaciones bancarias. Si utilizas WhatsApp para hablar con un cliente y no queda guardado, te puede caer una sanción derivada de eso, ¿no? Hay muchísima regulación. Internacional hay relativamente poca que pueda afectar y más bien es, bueno, incluso muchas veces es opcional. Quizá la más famosa que no estamos encontrando a nivel internacional es la de las tarjetas de crédito, de PCI, porque sí que tiene normativa específica para no revelar información de las tarjetas. Entonces, pues contact centers, bancos tienen que establecer mecanismos para que los agentes no puedan tener acceso a la información de esos clientes, y eso es bastante general. Y luego depende de regiones y depende países. En Europa, por ejemplo, coge mucho peso la regulación de protección de datos personales, que no es la única, pero bueno, que sí que incluso crearon un organismo supervisor, que es el que aparece primero en la lista, y luego regulación específica para algunas verticales, o sea, que puede ser sanidad o banca, que yo creo que pueden ser los que tienen un mayor peso. En el caso ya específico de España, y para aquellos que estéis aquí, pues probablemente hay una, hay una del Centro Criptológico Nacional, pero sí que la del Esquema Nacional de Seguridad es cada vez más común. Para contratar con la administración pública te están pidiendo este sello, y este sello aplica muchísimas cosas, y entre otras cosas tienes que garantizar la seguridad de tus propias comunicaciones. Con lo cual es un problema a nivel económico, porque hay que hacer una inversión y adaptar su realidad. Para algunas empresas, incluido nosotros, y contado desde el punto de vista egoísta, muchas veces es una oportunidad, porque hay clientes que están haciendo inversiones y donde le estamos ayudando a resolver problemas pues, que no sabían que tenían y que realmente necesitan cumplir con esa normativa. Ya cerrando con la última slide, y recordar que tenéis la posibilidad también de enviar algunas preguntas, que ya tenemos alguna, pero que cualquier pregunta es bienvenida. Cerramos con este checklist, ¿vale? De cosas hacer o que se deberían hacer ya como resultado de este webinar, ¿no? Uno, sí que detectamos que los responsables de telefonía y los de ciberseguridad son departamentos separados y normalmente no había una relación estrecha. Y, bueno, la relación era prácticamente inexistente. Ahora vamos a tener que tenerla, ¿vale? Esa relación. Los desafíos actuales requieren que haya políticas que sean coordinadas, ¿vale? Entre el ámbito de tecnología, telefonía o contact center y el área de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un aspecto a tener en cuenta. Es importante revisar las normativas que nos afectan en cuanto a cumplimiento legal. Depende de cada país, son unas u otras, ¿vale? Y atento porque además son muy cambiantes y te pueden dejar fuera de algunos contratos porque tus clientes, bien sea administración pública, incluso el sector privado, así lo exigen. Es importante monitorizar. Normalmente las redes de telefonía no se monitorizan. Puede haber un comportamiento anómalo, se cae un USB-C, se cae una PBX, si hay una backup, nadie se entera. Si un día hay el doble de llamadas establecidas porque hay un ataque, nadie se entera. No se monitorizan las redes de voz. Y realmente es el momento de empezar a echar un vistazo y ver qué se puede hacer, porque las soluciones son sencillas y son económicas y te ayudan a prevenir problemas que pueden ser graves por lo que comentaba antes, por sanciones, por daño económico directo, por daño reputacional o similares. Y en general, bueno, lógicamente quien habla de monitorizar también se puede hacer auditorías externas, internas, en cuanto a la seguridad de las comunicaciones, pero en general sí que me gustaría dejar el mensaje de que es clave recuperar de cara a la sociedad la confianza en los canales de comunicación. Y a día de hoy está en entredicho. Recibimos mucho spam, llamadas de robots, llamadas que te cortan. Ya tienes miedo incluso a decir sí cuando te llaman o hola porque te están cogiendo el tono de voz y lo pueden utilizar para algo de biometría. Estamos perdiendo la confianza en el canal de voz, estamos perdiendo también la confianza en el canal de vídeo, en general, en cualquier canal de comunicación, y eso es una amenaza seria para la manera en la que nos comunicamos con los clientes y porque realmente no hay una alternativa viable a día de hoy para esto. Esto requiere una combinación de
bueno, pues de todos los puntos que comentaba antes para intentar preservar la garantía en esas comunicaciones y que la gente, nuestros clientes, nuestros contactos, nuestros proveedores, nuestro entorno siga confiando en ese canal como un canal seguro para poder hacer un intercambio efectivo de la información. Bien, pues hasta aquí el contenido del webinar y tenemos por aquí algunas preguntas. Hay esta es una pregunta bastante típica, si el webinar va a estar grabado, se conectó bastante gente a posteriori del webinar. Recordad que tenemos muchísima gente en este webinar que ha tenido bastante tracción. Ahora tenemos eso, pues del orden de 100 y muchos usuarios. Sí, el webinar va a estar grabado y la propia plataforma envía un correo al final cuando esté la grabación procesada para poder consultarlo. Están como tal, están las slides y está el propio audio. Si por alguna razón slides separados o similar, podéis poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados, ¿vale? De facilitarlas, ¿vale? Pregunta si hay alguna solución o si nosotros mismos pudiéramos dar una solución como servicio para solucionar todos esos problemas. Bueno, no es tan fácil. O sea, realmente aquí hay muchos aspectos detrás de todo esto. Hay aspectos que afectan al tráfico de voz y que son específicos de la arquitectura de voz. Entonces, ahí sí que nosotros pues, podemos ayudar en algunas cosas, en monitorizar el servicio, en configurar los SBCs y aplicar medidas de seguridad, pero no solo es un problema de la parte de telefonía, que hay muchos aspectos, recordad lo que decía antes, es un problema específico del área de IT y de ciberseguridad, a la red, que afecta a los sistemas, a la política de gestión de usuarios y a la política de gestión de dispositivos. ¿Vale? Nosotros podemos tener una parte de la solución, pero no todo. Vale, no has hablado de cómo detectar deepfakes. Vale, bueno, deepfakes, que hay una pregunta respecto de esto, es una grabación de voz o de vídeo en la que, pues realmente alguien genera, pues esto, con inteligencia artificial generativa, piensas que estás hablando con alguien que realmente no es tal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que sabemos es, cómo detectarlos es complicado, ¿vale? Ese es el resumen. Requiere ciertas cosas. Por un lado está el tema regulatorio, ¿vale? La propia Unión Europea, por ejemplo, ahora obliga a que si es contenido generado con inteligencia artificial, tienes que ponerle una etiqueta visible, ¿vale? Con lo cual, bueno, alguien ya iba a estar delinquiendo porque no iba a poner esa etiqueta. Vale, lógicamente es un atacante. Bueno, no la iba a poner. Si todo el mundo, conociera, es difícil, ¿no? Al final acostumbrar a la gente a que pueda detectar esto, pero bueno, que sí, que realmente hay un tema regulatorio preocupado por ello. Eso no resuelve el problema. Sí que se pueden buscar mecanismos. Hay mecanismos de autenticación mutua, pues para saber que A es B y B es A, que son pues, soluciones que ya vienen del ámbito de sistemas desde hace mucho tiempo. Hay también soluciones basadas en watermarking. Imaginaos eso, una llamada de vídeo que es capaz de meter un sello que es invisible al ojo humano, que va como información codificada encima de la propia imagen, pero de ahí nuestra herramienta de comunicación sabe que ahí hay algo, que hay información introducida y que puede ir a validarlo, ¿no? O sea, sabe que puede ser o los datos de esa persona o un certificado digital que pueda llegar a verificar una entidad certificadora. Hay mecanismos de lograrlo. Lo que pasa es que todavía no conocemos ni siquiera cómo van a ser esos ataques, ¿no? Y lo que sí que es difícil a día de hoy es garantizar la solvencia de soluciones basadas en biometría. Este tipo de soluciones que hacen pruebas de vida, que te detectan el tono de voz y similares, pues a día de hoy, yo, por ejemplo, vídeos míos en YouTube, por web, la información publicada, mi tono de voz y mis expresiones más habituales son conocidas y a día de hoy para una solución de inteligencia artificial es muy sencillo replicar mi propia voz. Entonces, a esto una herramienta a día de hoy se la cuelan totalmente, es decir, es difícil que eso pueda funcionar. Vale, pues yo no, hay algunas preguntas más, hay algunas que son que tienen un perfil a lo mejor excesivamente técnico, que son muy puntuales, que yo creo que la podemos dar una respuesta específica por mail. Sí que hay un par de preguntas relativas a cómo aplicamos nosotros inteligencia artificial y machine learning. Nosotros lo usamos únicamente para detección de patrones anómalos en llamadas, es decir, nosotros monitorizamos servicio de voz
Y si todos los miércoles a las 4:30 de la tarde, para aquellos que estéis en España, tienes establecido 150 llamadas, un día 130, otro día 150, y llega el miércoles de la siguiente semana y tienes 800, pues ahí pasa algo, ¿no? Entonces, son algoritmos que van aprendiendo y que generan alarmas por comportamientos anómalos. Nosotros estamos utilizando inteligencia artificial solo con ese objetivo, ¿no? Intentar detectar comportamientos a nivel de tráfico SIP o del propio servicio de voz que sean atípicos e intentar generar alarmas. A veces pueden ser falsos positivos, lógicamente, pero se trata que muchas veces podemos anticipar problemas que de otra manera no podríamos detectar, ¿no? Bien, pues como comentaba antes, recordaros que recibiréis una grabación de este webinar. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido interesante. En esta ventana se muestran mis datos de contacto por cualquier aclaración. De todas maneras, seguro que tenéis algunos contactos adicionales dentro de Cubis que también os pueden ayudar a resolver a resolver cualquier punto, cualquier cuestión que pudiera quedar pendiente. Y creo que nada más, espero que lo podáis recibir cuanto antes esta grabación y quedamos pendientes de cualquier aclaración. Muchas gracias por todo.